Bueno, pues hace como 5 años más o menos, no sé si algunos acordáis, tuvimos ya una cata de cervezas artesanales, que vino Jesús Sanguino y nos estuvo explicando cómo se hacía la cerveza, y fue el inicio de algunos cerveceros caseros que los tenemos aquí. Por ejemplo, Juan, que son verdaderos maestros cerveceros ahora mismo en Los Santos, están haciendo cervezas artesanales. Y bueno, pues dado que Juan Félix y otros más, por ejemplo César, que también está por ahí, están haciendo cervezas y algunos más por ahí, no sé, yo ya no conozco a nadie más, pero se están metiendo también, ¿no? Bueno, pues viendo que hay un interés creciente en el tema de la cerveza artesanal, toca el tema esto de la cerveza artesanal. Y qué mejor que vengan a explicarnos el proceso de elaboración y además hacernos una cata, además maridada, pues profesionales del sector. Más que profesionales yo diría artesanos, porque estos son verdaderos artesanos, hacen la cerveza artesanalmente. Bueno, yo lo voy a presentar y serán ellos los que os expliquen cómo se hace la cerveza. Aquí tenemos a Miguel Ángel Ortiz, el que tengo a mi izquierda, de Vilafranca de Barros, porque dice también que algo de Alejo. Es doctor en biología, ahí lo tenéis, por la Universidad de Extremadura, propietario de Colabor, que es un laboratorio agroalimentario y distribuidor de productos enológicos. También tiene una tienda del cervecero casero, allí es donde vamos a hacer y normalmente a comprar, por lo que sé. Y se llama The Home Brewing Corner. No podía haberlo llamado cervecero casero. Menos mal que estamos en Los Santos, que tenemos un nivel de inglés bastante alto. Esto va a la fuente y ahí en el general. Él vende todo lo necesario para elaborar la cerveza en casa, suministra materias primas también a las microcervecerías y es además distribuidor de las principales cervezas artesanas extremeñas y de algunas de la ciudad. Así que ya sabéis, lo tenéis en Vilafranca, cualquier necesidad o cuando queramos probar una cervecita de estas, pues ahí lo tenéis. El segundo ponente se llama Manuel García y es socio y maestro que hace la cerveza, maestro cervecero de Cervezas Arcadia. Él seguro que nos va a explicar de primera mano cómo se hace una cerveza. Así que nada, sin más, yo le cedo la palabra. En principio vamos a empezar con Miguel Ángel Ortiz, que nos va a hacer una pequeña charla sobre elaboración de cerveza, sobre el mundo de la cerveza artesanal, nos hablará un poquito de todo. Y después ya pasaremos a lo que es la cata, que la pidiera Manolo, y esa cata va a ser más clara. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Asociación Cultural Eva Beba que nos haya tenido en cuenta para hacer esta charla y para estar aquí esta noche con vosotros, en nombre de Cervezas Arcadia, Cervezas Marguán y de Colabor, de Hombre del Informe, que en mi caso, agradecer a toda la Junta Directiva, a Juan Félix y a Ara y a Betina, que ahora han estado ahí luchando con los maridajes que vamos a degustar a continuación. Entonces, simplemente os voy a introducir por encima sobre la elaboración de la cerveza artesana. No sé si me veis todos. ¿Me pongo de pie? ¿Me da igual? ¿Vale? ¿Me ven por allí? Sí. Bien, pues simplemente lo que os decía, os voy a hablar un poco por encima de 4 puntualidades acerca de la elaboración de la cerveza artesana. En el año 7000 a.C., en uno de los restos que había en una vasija, y realmente hay un dilema entre si lo primero que se hizo fue el pan o lo primero que se hizo fue la cerveza. Hay una teoría sobre que la primera cerveza surgió a partir de hacer un pan un poco más líquido y eso fermentó y dio lugar a lo que después se desarrolló la cerveza. También hay otra teoría, es que el origen de la cerveza provino de que
antiguamente cuando alimentaban a las personas mayores o a los niños, al no tener nutrición, pues las mujeres masticaban previamente el cereal para que pudieran comerlo y al juntarlo con la saliva se generaba una pasta y eso fermentó y dio lugar posteriormente pues, a la cerveza. Simplemente decir que en el año 822 después de Cristo, en un monasterio, es donde se produce el primer vínculo entre la utilización del lúpulo, que veremos después cuáles son sus funciones, y el desarrollo de la elaboración de la cerveza. Otro punto importante fue en 1516, que fue cuando salió o surgió, se propuso la ley de la pureza de la cerveza. Esta ley lo que promovía es que la cerveza solamente debería de llevar 4 ingredientes principales, que son el agua, lúpulos, levaduras y las maltas. ¿Vale? Toda la historia está en 1857, cuando Pasteur descubre que la verdadera responsable de que hoy en día tengamos cerveza y que la cerveza sea lo que es la levadura. Esto es un punto importante, ¿por qué? Porque permitió a los elaboradores, a los fabricantes de cerveza, controlar el proceso de fermentación. A la hora de controlar no se producía una fermentación espontánea, no salían sabores raros, no surgían cosas indeseadas. Entonces se fue mejorando mucho la elaboración de la cerveza en sí. Hoy en día existen más de 290 microcervecerías en 2014 en España, a relación de 2010, que solo había 50, por lo que actual hacemos una idea de cómo ha ido creciendo el sector y el boom que ha tenido en estos últimos años. En Extremadura, como veremos al final, existen 5 microcervecerías, una sexta está en proyecto, y 4 productores de cerveza. ¿Vale? Después os explicaré al final cuál es la diferencia entre microcerveceros o microcervecerías y productores de cerveza. ¿Vale? 4 ingredientes principales, que es el agua, las levaduras, las maltas y los lúpulos. Actualmente, por distintas variaciones de recetas y demás, se ha ido introduciendo otro tipo de ingredientes como son semillas, laminados de cereales, restos de cáscaras de frutas, las mismas frutas e incluso azúcar para subir la graduación de la cerveza en alcohol, ¿vale? De las maltas. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que mientras menos tostada esté la malta, ¿vale?, mayor cantidad de azúcares fermentables va a poder tener la levadura. Mientras más tostada esté la malta, menos azúcares fermentables tendrá. Para que nos entendamos, y hablando coloquialmente, digamos que al tostarlo más, destruimos los azúcares que estarían dispuestos para la levadura. Después de tostado, ¿vale? Las maltas más usadas en la elaboración de la cerveza se llaman malta base, que son maltas con un tostado muy ligero, generalmente son de cebada, aunque pueden ser de trigo, de centeno, etc. ¿Vale? Después, si las maltas sufren un proceso mayor de tostado, se llaman, como ven, tenéis ahí, los lúpulos es una planta trepadora, ¿vale?, pertenece a la familia Cannabináceas, y la parte que se utiliza de esa planta es la flor. La flor, que tiene forma de piña, se seca y se utiliza porque tiene una serie de resinas y demás que nos aporta todo aquello que necesitamos. ¿Cuál es la función del lúpulo en la elaboración de la cerveza? 2 funciones principales. La primera, actividad antimicrobiana. Nos va a desinfectar el mosto, ¿vale?, durante la elaboración y la posterior procesado. Y después nos va a aportar el amargor, el sabor y el aroma que va a tener nuestra cerveza. Es importante que tengáis en cuenta y os quedéis con el chip de que nos aporta amargor, sabor y aroma en ese orden, porque después en el proceso de elaboración os lo recordaréis, ¿vale? Los lúpulos, igual que las maltas, se clasificaban en función del tostado y del color y demás,
Los lúpulos se clasifican en función de los alfa-ácidos. Los alfa-ácidos son los componentes que tienen, que son los que aportan el amargor a la cerveza, ¿vale? Entonces, digamos que pueden clasificarse en función de la cantidad de alfa-ácidos que tienen. También se pueden clasificar de su procedencia, si son autóctonos de América, de Alemania, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, Cervezas Arcadia utiliza en su elaboración lúpulos autóctonos de Extremadura, de la zona de las Urdes, de Gata, perdón, que cultivan ellos mismos aquí en Villafranca. Una curiosidad, ya que soy ambiente de vinos, tenéis el lúpulo neozelandés que se llama Nelson Sauvin. El nombre de Nelson Sauvin viene porque los aromas que aporta este lúpulo a la cerveza son aromas similares a los que tiene la variedad de uva Sauvignon. ¿Vale? Entonces, en honor a ese aroma, como bien pone ahí, es un ingrediente minoritario, pero no es el menos importante, sino el más importante. De hecho, todas las cervezas artesanas se diferencian precisamente por el tipo de levadura. Todas las cervezas artesanas se diferencian en cervezas ale o de fermentación alta o lager de fermentación baja. Y esa característica se la aporta la levadura. Entonces, la función de la levadura, como la mayoría de vosotros sabéis, es el proceso de fermentación en el cual esa levadura coge los azúcares fermentables y los transforma en alcohol y en CO2. ¿Vale? También produce otra serie de productos o de sustancias, como son los ésteres, diacetilos, aceite de fusel, que como todo en esta vida, en su justa medida, aportan cosas interesantes a la cerveza, pero en mucha cantidad pues aporta cosas indeseables. Como ya os he dicho, existen dos tipos de levadura, ale y lager, y dos tipos de formato líquido y formato deshidrato. El proceso de maceración, que consiste simplemente en esas maltas que hemos molturado, ¿vale? Y que según la receta que vayamos a hacer, mezclado de un tostado, otro tostado, unas proporciones y demás, esas maltas las infusionamos en agua caliente. Generalmente, siempre durante esta exposición os voy a hablar de un proceso de elaboración que genera cervezas artesanas, pero si me permitís el detalle, me gusta distinguir entre lo que son microcervecerías y recordar lo que empezamos al principio y lo que son productores de cerveza. Porque creo una microcervecería es una industria que tiene sus fermentadores, tiene todo, y un productor de cerveza es una persona que decide elaborar su propia receta de cerveza en escala industrial, pero en otro sitio, ¿vale? Alquilar la fábrica en otro sitio y elaborar su cerveza. Entonces, para mi modo de entender, la inversión que tiene que hacer una persona que tiene una microcervecería, como por ejemplo aquí los amigos de Arcadia o amigos de Marguá, es un riesgo mucho mayor que una persona que va a cualquier, les alquila las instalaciones, elabora su cerveza y solo se tiene que dedicar a vender su cerveza. No estoy menospreciando a estas personas, pero estoy reconociendo el valor que tienen ellos, ¿vale? Entonces, actualmente existen 5 microcervecerías, hay una sexta que está en proyecto en Cabeza del Buey, tenemos 2 en Badajoz, que son Paluz y Marguán, una en Plasencia, que es Blomberg, Cerebrao, que es pionero en el sector cervecero en Extremadura, que está en Villanueva de la Serena, los amigos de Arcadia en Villafranca, y yo creo que no me quedo ninguno más. Por si os apetece rellenarla o por lo menos que os sirva un poco de guía a la hora de ir tratando las diferentes cervezas. Son 4 estilos de cerveza que vamos a probar, que van a ir maridados con cada una de las tapas que tenemos ahí. Se recomienda que no ni probéis todavía nada, el plato, la gente que me pasa la hora y eso, pero vamos, si nos aguanta un poquito para que nos vayan diciendo qué estilo de cerveza maridamos con qué tapa. Metamos la pata. Y me dicen también que la cerveza no la abráis al principio, que la va a abrir cuando él ya empiece a hacer la cata para que no se disipe, ¿vale?
¿Qué pasó?